Estimados amigos, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos ya iniciando nuestro webinar de esta semana y tenemos un cartel de gala, el cual nos da mucho gusto y mucho orgullo que nos acompañen el día de hoy. Sergio, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Es un orgullo tener a 4 espléndidas profesionistas que en lo personal conozco, que en lo personal admiro y yo me siento muy contento de tenerlas a todas aquí. Ya habíamos tenido a 4 hombres y me decían, oye, pero no, espérense, es que viene lo mejor y lo mejor son ustedes. Bienvenidos sean todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues Gracias. Empezamos, independientemente de que nuestras invitadas de honor no necesitan presentación, déjenme nada más dar un pequeño esbozo. Laura Enríquez es experta en transparencia, acceso a la información, asuntos públicos e integridad. Ligia González, abogada de empresa, académica, experta en integridad, ética y compliance. María Teresa Cantú, abogada, experta en integridad, ética y compliance. Y Rosy Sánchez, abogada, experta en responsabilidad social, ética y integridad. Y antes de empezar, me siento obligado a leerles una frase que me encontré que dice: una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia y la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio. Y esto en honor de nuestras participantes, de nuestras ponentes. Déjenme nada más arreglar aquí algo para poder iniciar. Vamos a empezar como un pequeño contexto. Déjenme darles datos de la corrupción en México. El índice de percepción de la corrupción, estamos en el lugar número 29, tenemos la calificación número 29 en un rango de 0 a 100. El barómetro global de la corrupción, en sus últimos datos, dice que el 44% incrementa la corrupción y que el 34% pagaron alguna mordida. El índice del Estado de Derecho en un rango de 0 a 1, de 0.0 a 1, México está en el 0.44 y bajó 3 lugares. Y el índice global de impunidad, que es un rango de 100 a 0, México está en el 75. Entonces, los números no son buenos. Y el riesgo de la corrupción, pues obviamente amenaza la gobernabilidad, genera ineficiencia en el uso de recursos públicos, no permite un rendimiento social para la población, debilita las capacidades del desarrollo, genera evasión fiscal, abre la puerta al clientelismo y desvío de recursos de programas sociales y al final de todo esto debilita nuestra democracia. Con ese contexto yo quisiera preguntar, desde la óptica de cada una de ustedes, ¿cuál es el estatus del combate de la corrupción en el país? Y me gustaría empezar con Laura, por favor. Me tocó abrir entonces, Marco, me la pones difícil y por otro lado fácil, porque la verdad es que sí hay mucho que decir con respecto a esto. Ya tú diste ahorita las cifras macro. Yo creo que los datos que a lo mejor le puedo aquí aportar a todo el auditorio es enfocándonos un poquito a las empresas. Hay unas cifras que nos hablan del 2016 y eso que ya es bastante lejana esa fecha, en el que las empresas hicieron más o menos como 76 millones de trámites y poco más de 2.5 millones de procesos de verificación. De todo este universo, se estimó que 1 de cada 10 empresas en el país fue víctima de algún acto de corrupción o estuvo involucrado en un acto de corrupción para cumplir con alguna de sus obligaciones ante la autoridad. Esto es muchísimo. Y lo que hemos visto de entre los trámites y la corrupción en las empresas es que típicamente se da en el contacto con las autoridades de seguridad pública, en licencias, en pagos de luz y de agua, en juicios laborales, incluso en la cuota patronal con el IMSS.
o la declaración y pago de ISR, IVA, en fin, hay muchos espacios de contacto. Razones también hay muchas para hacerlo, ¿no? La mayoría suelen decir que es para agilizar los trámites, para evitarse multas o sanciones, para conseguir permisos o licencias, o incluso para evitar la clausura de su local o de su negocio, ¿no? Creo que el tema es más que pertinente platicarlo porque finalmente gran parte de la responsabilidad en la solución al problema de la corrupción está en nosotros. Sí ya ha habido varias encuestas en las que a los ciudadanos les preguntan quién creen que debe ser el principal, digamos, actor que luche contra los actos de corrupción. Y sí, hay un 60% que refiere a que son los propios ciudadanos los que tienen que hacerlo, pero hay un tercio que refiere a que somos nosotros los empresarios los que tenemos que tomar cartas en el asunto. Entonces, pues esto hace que sea totalmente pertinente este webinar, que nos pongamos a discutir entre las colegas y también con las preguntas de todos los que hoy nos acompañan sobre este tema tan importante y qué podemos hacer y desde qué ámbitos podemos sembrar nosotros una oportunidad. Gracias, Laura. Tere, ¿qué nos puedes decir en tu visión del tema? Sí, efectivamente, yo creo que estamos todos conscientes. Primero quiero agradecer la participación en este webinar con, de verdad, distinguidas y queridísimas colegas. Sergio, Marco, no tengo más que agradecer esta oportunidad de abrir un foro para platicar sobre el tema de corrupción, porque creo que todos tenemos una oportunidad más, todos tenemos una oportunidad cada día de cambiar la realidad. Efectivamente, como bien dice Laura, los números, los macronúmeros ya los has puesto. Sin embargo, me gustaría hacer especial hincapié en que para quien es más cara la corrupción es para las pymes, y son las que tienen menos capacidad de reaccionar a la corrupción. Y cuando digo reaccionar ante la corrupción, a lo que me refiero es hacer un frente para combatir la corrupción. Las empresas multinacionales, transnacionales, yo considero que tienen músculo, y el músculo les permite tocar puertas distintas, aguantar, esperar, detener los trámites. La pyme, cuando una persona física, una familia, tiene todo su patrimonio puesto en un negocio pequeño, y viene un inspector y no lo deja abrir o le está sancionando sin motivo ni fundamento, la verdad es que no le queda más remedio porque no tiene opciones. Entonces creo que abrir estos espacios de comunicación lo que permite es darles una visión más amplia. Muchas veces estamos ensimismados en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo, y no nos damos cuenta que sí hay un movimiento cada vez más fuerte, hay una concientización también cada vez mayor. Hemos escuchado todos que la corrupción tiene de vida lo mismo que tiene la humanidad, y entonces que no hay nada que hacer. Bueno, las enfermedades, y ustedes saben que parte importante de mi actividad profesional está en ese mundo, las enfermedades también tienen de existencia lo mismo que tiene la humanidad, y no por eso dejamos de combatir y dejamos de innovar y dejamos de buscar opciones para vivir, para prevenirlas y para controlarlas. COVID-19 nos ha puesto de manifiesto el que la corrupción está en todos los ámbitos, pero además nos afecta directa y personalmente. Yo creo que nunca como ahora todos nos sentimos pacientes o cerca de un paciente. Y esto nos hace acercarnos también al sector salud en cuanto a la eficiencia que puede haber en este tema, o la ineficiencia que desafortunadamente también podemos encontrar. Entonces, a mí lo que me gustaría compartir con ustedes es una visión internacional del tema y platicarles que este movimiento anticorrupción en realidad no es tan antiguo, porque si bien es cierto que las leyes que hablan de anticorrupción, sobre todo anticorrupción extraterritorial, son de los 70, la verdad es que eran letra muerta en prácticamente todos los países, principalmente en Estados Unidos, donde nace el FCPA o el Foreign Corrupt Practice Act.
Y es hasta finales de los 90 que empieza a haber un movimiento, es hasta 1997 básicamente, que las Naciones Unidas emiten una convención sobre anticorrupción. Entonces, el mensaje que quiero compartir con ustedes es que estamos en este proceso, efectivamente, 20 años son muchos años, sobre todo para algunos de nosotros, pero para efectos de un movimiento, en realidad es un movimiento joven. Con esto lo que quiero compartir con ustedes es esta percepción de que no está todo perdido, que estamos en el camino correcto, no vamos a la velocidad correcta, ¿no? Mis colegas son las primeras que me inspiran cada día. Sergio, por supuesto, es un combatiente aguerrido también de este tema. No vamos a la velocidad correcta. Tenemos que ir mucho más rápido, tenemos que exigirlo más, pero lo que tenemos que recordar es que sí hay mucho que hacer y que para bailar tango se necesitan dos. Entonces, no podemos esperar ni que todo el esfuerzo venga de la iniciativa privada, ni que todo el esfuerzo se quede o provenga del sector público. La corrupción efectivamente tiene dos aspectos y lo que tenemos que buscar es transparentar, abrir, poner luz en aquellos lugares oscuros en donde se está generando la corrupción, porque la corrupción lo que pone en entredicho es el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, al no haber Estado de Derecho también existe más corrupción, es un círculo vicioso. Entonces, yo les quisiera terminar esta primera participación recordándoles que un acto de corrupción puede terminar y muy probablemente termine en un acto de delincuencia en contra de alguno de nosotros o alguien de nuestra familia. No es un tema menor. Tenemos que combatirlo y tenemos que hacerlo desde todos los aspectos de nuestra vida, desde el aspecto personal y, por supuesto, desde el aspecto económico o profesional. Y para eso estamos aquí, estamos tendiendo la mano y con Camín en este momento, junto con muchas otras asociaciones, el CCE, AMIF, todas las asociaciones que están representadas de alguna manera directa o indirectamente. Aquí lo que estamos haciendo es tender estos puentes de comunicación, tender esta mano a las pymes para tratar de combatir la corrupción. Gracias, Tere. Y ya que tocas el tema de la parte personal, Rosy, ¿qué nos puedes decir sobre el tema? Bueno, pues primero, igual que Tere, agradecer a Mexicom, a ti, Marco, pero a Sergio, con quien comparto muchas batallas ahí en Concamí, este espacio, el estar compartiendo este panel con estas mujeres maravillosas. Y bueno, entró el tema de cómo ve el estatus de la corrupción y mucho más acercado a esta parte como desde las personas. Yo te diré que, como dijo Tere, y no puedo estar más de acuerdo con Lau y Tere, estamos en ese camino, ¿no? Hay mucho por hacer. O sea, para mí es que todavía hay muchísimo por hacer. Obviamente, hoy es un gran acierto el que ya esté en boca de muchas personas el tema y la preocupación. Porque hace 6 años, o sea, atrás 6 años, 8 años, había personas que hablaban del tema, estaban los indicadores internacionales, pero como que no lo vivían en primera mano. En el momento en que ya la gente en nuestro país empieza a tenerlo como foco, por las razones que sean, creo que ya es un gran primer paso. El poder reconocer el problema, ver las dimensiones que tiene. Y estábamos hablando de algunos números, justo yo voy a complementar un poco el momento actual en cifras. La encuesta México Elige, esta acaba de hacerse y fue el 5 de julio. Se encuestaron 26.766 mexicanos con acceso a Facebook y lo que nos arrojó fue que un 27%, o sea, el 27% de estas personas opina que la corrupción es el principal problema en nuestro país, superando el de seguridad y economía. Esto es muy revelador, o sea, esto nos habla de verdad de cómo tenemos en top of mind este tema. Y también hoy, o sea, hablando de las compras de gobierno, las recientes, de los últimos meses, que se han estado realizando para atender la emergencia del COVID-19, un 47% de las personas encuestadas consideran que estas compras han estado pues involucradas o manchadas con temas de corrupción. Entonces, si lo vemos, es algo que totalmente está vivo en la agenda. Y sin duda coincido que hay factores que mantienen muy arraigada la corrupción en México. Y uno de esos factores, sí, lo dijo Tere, ¿no?
la impunidad, la falta de respeto a la ley y al Estado de Derecho, y es porque en realidad hoy faltan condiciones o acciones claras y contundentes que nos permitan sentir que es de verdad mucho más costoso. Es un gran problema seguir el camino de la corrupción. Si esto no ocurre, lo que pasa es que facilita la comisión de corrupción. Y lo hemos visto y lo hemos practicado en muchos de los procedimientos que han existido. Cuando esto se hace visible, no termina haciéndose una sanción por corrupción, sino por otro tipo de delitos. Y esto de alguna manera queda muy claro en el inconsciente colectivo, donde te das cuenta que, bueno, al hacer actos de corrupción, lo más probable es que no pase nada. Y si pasa algo, no va a ser tan grave, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer por ahí. Coincido ahí con Tere. Gracias, Rosy, muy amable. Ligia, desde la óptica de la iniciativa privada, ¿cómo se ve el problema de la corrupción en México? Muchas gracias. Claro que le doy las gracias a Mexicom, a ti, a Sergio por la invitación y a mis queridas colegas, que voy a tener que decir algo en confidencia a todos los que están aquí presentes. Y es que ayer tuvimos una junta para planear cómo íbamos a platicar el día de hoy, y déjenos decirles que es como cuando hay algo tras bambalinas, cuando se hace una película, quisiéramos haberlo grabado para que vieran cuando se dice todo lo que se dice y nos apasionamos. Primero, yo creo que hay que separar por silos el tema de la corrupción y nos van haciendo un tejido. Los silos es, a nivel país, tenemos que verla a nivel federal, nacional, estatal y municipal. Porque tienen diferentes dimensiones. Entonces, mi querido Marco, cuando nos preguntas, oye, y a nivel corporativo, ¿cómo ven el tema de la corrupción? Bueno, hay empresas que trabajan a nivel nacional, hay otras que a nivel estatal, es decir, se distribuyen en un estado, y hay unas que son muy pequeñas y que trabajan nada más en un municipio. Entonces, tratando de ver a una empresa con esa dimensión, generalmente si trabaja en todo el país, el tipo de problemas de corrupción que tienen, sí lo tienes que diferenciar de aquel de una MIPYME que está nada más en un municipio. Entonces, cuando tratamos de poner todo en un solo paquete y de decir todo es corrupción, ya analíticamente tienes que dividirlo, porque si le vas a dar la misma solución a un problema que es parecido, pero en el fondo es diferente por la dimensión, por el lugar y por las leyes que le aplican, puedes estar aplicando una solución que no le es asequible a todas las empresas. Por lo tanto, si tienes una empresa que es a nivel nacional, ¿cómo vemos la corrupción? Bueno, ya esto tú la tienes que tomar cuando haces, por ejemplo, ventas a gobierno. Ahí es donde tienes que poner mucha atención. Sergio es experto en esto. ¿Por qué? Porque eres una empresa que ya tienes la capacidad de estar conviviendo con el gobierno y entrar a ventas con el mismo. ¿Qué otro tema? Por ejemplo, en proyectos de infraestructura. Un proyecto de infraestructura no te lo va a hacer una pyme, y es muy diferente el tipo de corrupción que encuentras para poder conseguir un permiso de una institución que te va a permitir hacer el desvío de un río, a aquel que tiene la señora que va a poner su pequeño negocio en el que solamente va a vender comida y va a tirar aceite de la comida en la alcantarilla. Entonces, lo primero es diferenciar. ¿Cómo creo yo que está? Bueno, a nivel grandes empresas que trabajan nacionalmente, hay mucha conciencia y la corrupción se está dando, porque no ha desaparecido, a nivel muy sofisticado. Sin embargo, creo que es donde yo estoy más optimista, que como es la más visible, es donde va disminuyendo. Es la más visible y son quienes quieren tener acceso a créditos, es donde las autoridades ponen mucho el foco, porque es más fácil sacar una noticia de que una empresa muy grande es a la que atraparon, a decir que a la tiendita de la esquina que le daba dinero al inspector para que no tirara aceite en la alcantarilla. Si nos vamos a aquellas empresas que están a nivel estatal o menor, o que son medianas, sus problemas son con autoridades estatales que, hay que decirlo, desgraciadamente por el cambio de autoridades cada cierto tiempo, tratan de hacer estas autoridades, y ellas, cuando hay corrupción, ese contubernio
creo que ya hay conciencia, dado que los medios se ayudan a distribuir esta información. Donde está el problema más importante, a mi parecer, y que no se ha llegado y que se va a acrecentar con el COVID, como bien lo dijeron mis colegas, es a nivel PYME. Porque primero no tienen una coraza de abogados que puedan estar ayudando y dando concientización. Van a tener menos recursos para invertir en materia de cumplimiento. Por eso este programa, este webinar es cumplimiento o compliance y corrupción. Y es porque, vamos a ser sinceros, la cuestión económica va a ser que aquellas personas inspectores, y voy a ser muy realista, cuya familia 1 o 2 se quedaron sin trabajo, van a tener que ver de dónde sacar dinero. Entonces, en lugar de estar nosotros ya progresando a ese nivel en el avance, concientización y eliminación de la corrupción, es muy probable que tengamos que poner foco en ello a partir de ya. Por ahí escuché que alguno de nuestros amables asistentes comentó, ¿y qué es lo que pasa ahora con el COVID? Que ya empezaron a llegar los inspectores a pedir ayudas. Sí, es cierto, ya está pasando. Entonces, no todo el mundo se puede resolver en un solo día, y creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar decisiones y vamos a ponerle atención a cuál de estos grupos, en lo personal, desde el punto de vista empresarial, no podemos dejar a la deriva a las pymes. Y en segundo lugar, dentro de estos hilos que quería yo comentar es, tenemos que ver la corrupción desde la visión de empresas, la visión de gobierno, porque entiendo yo que el gobierno tiene que preocuparse por esto. Es el discurso que hemos estado escuchando. Creo que eso fue bueno. Ahorita digo el único problema que veo en este discurso, pero creo que el gobierno tiene un gran problema y ya tiene hoy una misión de tener que dar resultados en materia de corrupción. Y el problema es que no puede ser a cualquier costa, porque no podemos ir sobre el Estado de Derecho para esa solución. Tenemos a la sociedad que, como bien dijeron, está bien consciente y lo ve como el problema número 1. Y eso afecta porque hace que lo veamos como el único problema. No es el único, quizás sí el más importante, porque nunca debemos de perder de la cabeza aquella frase de que la corrupción mata. Y sí, claro que mata. Mata cuando quizás tratemos de ver, bueno, ya lo estamos viendo ahorita, con el COVID, ¿cuánto alcohol adulterado no se vendió? ¿Por qué? Porque teníamos una crisis y gracias a esa corrupción que alguien vendió algo que no tenía que vender, llegó a donde no tenía que llegar. ¿Dónde estuvo el inspector que sí tenía que verificar que esto no sucediera? Probablemente llegó. El problema es que alguien no hizo su trabajo y tenemos gente muerta. Tenemos a los periodistas, a los medios de comunicación, que yo creo que son muy importantes y que han estado iniciando estas campañas de transparencia y de buscar la información y nos las han dado a conocer, y de ahí definitivamente, sumado a las autoridades independientes de transparencia, nos han dado a conocer esto y la sociedad ya podemos señalarlo. Tenemos al sector educación. Eso es fundamental. No podemos nosotros tratar de arreglar los efectos sin empezar por las causas. Y a nivel educación, creo que no estamos bien informando del verdadero alcance de lo que es la corrupción, que es el del desvío de las cosas públicas en beneficio de un privado. Y para nuestra mala suerte, a todo ya le llamamos corrupción. Entonces, ¿se acuerdan cuando dijimos, ese no fue penal y no todo es un penal? Bueno, en este caso yo les diría, no toda la corrupción es realmente corrupción, pero sí todo es fiscal. Es decir, todo tiene temas de carácter fiscal, y si somos atentos a cómo están las nuevas regulaciones, que para bien y para mal ahí están, todas pueden terminar teniendo un carácter o matiz de carácter fiscal, aunque no sean corrupción, y ya en ese ámbito creo que nos debemos de preocupar. Si es el principal problema de México, es opinión de cada quien, pero de que es uno de los principales, eso sí estoy segura. Y de que el compliance, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy y que estamos tocando, es una de las principales soluciones, no me queda duda. Muchas gracias, Marco, y gracias, amigas. Gracias, Ligia. Laura, como decían nuestros panelistas, las pymes se encuentran en medio de la reglamentación gubernamental, el sistema anticorrupción, la corrupción real a estos 3 niveles. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? La sociedad, las empresas, las organizaciones.
Mira, qué bueno que tocas estos temas, Marco, y que también los anticipan las colegas. A ver, el tema obviamente es muy amplio y nos podríamos pasar aquí las horas todos juntos, pero creo que vale la pena delimitar. En mi perspectiva, quisiera compartirles un poco un combo. Es decir, yo voy a aterrizar un poco los temas hacia la anticorrupción como política en relación con el gobierno. 2, a la anticorrupción desde la perspectiva de la autorregulación. Y 3, casos, por ejemplo, de transparencia corporativa y de cabildeo, que son los temas que domino y que podría aportarles más. Entonces, primero debe de quedar claro que la corrupción obviamente es un fenómeno que prevalece desde hace décadas, pero que cada vez se ha ido visibilizando más, y esto en gran parte por el activismo, por la masificación de los medios de comunicación, el desarrollo del marco normativo, el desarrollo institucional en la materia, que es bien importante mantener bien fuertes a nuestras instituciones, y a la tendencia también internacional que se ha adoptado y exigido, en particular por el sector privado. Y aquí voy, Marco, no sé si es posible, quisiera compartir, si se puede, quisiera compartir solo una gráfica porque con base en esta les quiero compartir algo. Sí, compártela. A ver, creo que ya le puse share y creo Sí, que le ahí tengo que está. poner aquí para Sí, que la puedan ver por completo. Es solo una gráfica para no desviarnos. sí, ya se ve. Se alcanza a ver, perfecto, muy bien. Ahí lo que quiero comentarles es este estudio que se hizo a 500 empresas. Sé que en este caso son 500 empresas grandes, cerca de 230 fueron empresas exclusivamente mexicanas, pero aquí nos hablan de qué tipo de acciones están tomando las empresas para hacer frente a la corrupción. Estamos hablando de integridad corporativa, seguramente aquí las colegas, en particular a lo mejor Tere también puede hablar de ese tema, pero lo que vemos es que, por un lado sí, las barritas de 2 tonos diferentes, es decir, lo que vemos es que sí ha habido un incremento en general en las políticas. ¿Sí? Pasamos del año 2017 a 2018 con aumentos generalizados, pero vemos que de manera general las empresas lo único que tienen son políticas anticorrupción o de integridad, la prohibición de sobornos y códigos de ética, o también conocidos como códigos de conducta. La franca mayoría no tiene el resto de las que se encuentran en la parte de arriba. Estamos hablando, por ejemplo, de las políticas de viáticos o las políticas de donaciones, tanto sociales como donaciones políticas, políticas para prevenir lavado de dinero y políticas para prevenir fraudes internos. ¿Qué es lo que quería transmitirles un poco con esta gráfica? Si de por sí la medición de estas 500 grandes empresas nos arroja estos resultados, lo que podríamos ver para las pymes, que por el momento no hay análisis de esta naturaleza, pero lo que podríamos ver para las MIPYMES es francamente desolador. Sin embargo, y como bien dice Tere, vamos caminando. Eso es lo importante, no es imposible. Quisiera decirles cómo sí hacerlo. ¿Qué podríamos hacer? A ver, políticas anticorrupción en el marco, digamos, de la relación con gobierno, que era el primer tema que les quería decir. Recordemos que está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, particularmente en el artículo 25, se hace referencia a las políticas de integridad en las empresas. La interpretación es que es un acto voluntario, que únicamente se toma en cuenta cuando se determina responsabilidad de las empresas en actos de corrupción. Es decir, cuando estamos en ese supuesto, el hecho de contar con políticas de integridad es algo positivo, ¿sí? Esta ley señala en ese artículo 25 que las políticas de integridad tienen que incluir, por ejemplo, los manuales de organización y procedimientos, con cadenas de mando y liderazgo en la empresa, código de conducta publicado con mecanismos de aplicación, capacitación en integridad, políticas de recursos humanos y mecanismos de transparencia. Esta es una de las maneras en la que podemos trabajar, ¿sí? En una relación o en un marco que ya nos ha dado el gobierno. Y otro marco es el de la Política Nacional Anticorrupción, que ya fue aprobada, que ya es pública y que aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay en particular, son una serie de prioridades con un proceso muy largo y exhaustivo en el que hay que hacerle un reconocimiento a este Sistema Nacional por empujarlo, pero está un poco estancado. Quizá no es la prioridad del gobierno, no lo sabemos, empujar estas políticas y los trabajos del Sistema Nacional, pero sin duda los trabajos del Sistema Nacional son de vital importancia porque le dieron al meollo del asunto.
Hay que irnos al nivel, sí, federal, pero como bien decía Ligia, también nos tenemos que ir al estatal y al municipal y hacer la aplicación conforme a esos lugares, ¿sí? Hay una estrategia general que se puede aplicar en ellos, pero hay particularidades de cada uno de ellos. En la política nacional anticorrupción, que les digo que son muchas prioridades, cerca de 40, hay 3 en particular que nos pueden interesar. Uno, la prioridad 21 nos habla de favorecer el intercambio de información para detectar puntos de contacto entre gobierno y empresas y simplificar. Es decir, este intercambio de información es vital. La prioridad 26 que manejan en la política anticorrupción es fomentar la conformación de una coalición de empresas que impulse la adopción de buenas prácticas. Hablan de empresas íntegras. Entonces, apenas se va a conformar este grupo, aún no sesionan en esta materia, y es bien relevante que como empresas, aquellas particularmente que están empujando el tema de la integridad, se suban a estos proyectos, vía asociaciones como puede ser la propia Mexicom u otros grupos que ya están de cerca trabajando con el sistema nacional. Y otra de las prioridades, que es la tercera que les quería platicar, es el articular sistemas de colaboración con las cámaras empresariales y organismos internacionales para fomentar la adopción de políticas de cumplimiento y programas anticorrupción, en particular con las MIPYMES, así tal cual lo señala en la Política Nacional Anticorrupción. Ahí hay una gran área de oportunidad para involucrarnos como cámaras. Yo pertenezco precisamente a una cámara industrial, pertenecemos a una cúpula que es una confederación de cámaras, y a través de ellas se pueden hacer pues diversas políticas transversales. Es el caso, como ya lo refirió Tere en su participación, es el caso, por ejemplo, de Concamín, que ya impulsa una política de integridad, ¿sí? Con todos sus agremiados. Estamos hablando de todo el sector industrial. Entonces, son esfuerzos importantes que van permeando de arriba hacia abajo, y también no olvidar la participación de abajo hacia arriba, ¿no? En algo que es conocido como el gobierno abierto, pero en este caso sería la coparticipación a nivel empresarial y corporativo. Este sería el primero que les dejaría. No quiero acaparar el micrófono, Marco, pero me faltarían 3, y a lo mejor ahí con sus participaciones en el chat me podrían decir cuál les interesa más. Que uno es la autorregulación, el segundo es la transparencia corporativa y el tercero es el cabildeo. Estos 3 temas me faltan de los 4 que propuse, y a lo mejor en el chat me pueden decir qué les interesa más ahondar un poco, ¿no? Esta sería mi participación, Marco. Muchas gracias. Y pones un escenario que me permite hacer un par de preguntas a todas ustedes. Por un lado, alcanza el compliance para combatir la corrupción. Y la otra es, cuando hablamos de corrupción, tenemos la imagen de corrupción gubernamental y el gobierno en colusión con las empresas. Pero, ¿hay corrupción en la iniciativa privada? Tere, por favor. Sí, muchas gracias. Ese es mi mero mole, Marco. Entonces le agradezco mucho a Mexicom esta oportunidad. A ver, lo primero, alcanza el compliance. Yo me iría un paso atrás. A ver, los empresarios, cuando uno contrata a un alto ejecutivo, lo que quiere es que tenga cierto apetito por el riesgo, que tenga cierto apetito por mover la institución completa, la organización completa. No hay ninguna actividad económica con 0 riesgos. Y eso yo quisiera dejarlo muy claro. Los programas de compliance no buscan tener 0 riesgo, buscan tener un análisis adecuado del riesgo, y lo que sí buscan tener es 0 corrupción. Son cosas distintas, el riesgo y la corrupción. En ese tenor, vale la pena tener un programa. ¿Por qué yo tendría un programa de integridad corporativa? Y voy a regresar a las pymes porque además son mis favoritas. Las empresas transnacionales son con las que más trabajo, pero al final me parece que todo este esfuerzo tiene que verse reflejado en la pyme, porque además en México la economía depende de las pymes, no de las grandes empresas, y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿por qué yo quiero hacer un programa de integridad corporativa? Tengo 2 razones. Una es convicción y la otra es conveniencia.
La primera, que es convicción, es porque es lo correcto, porque es lo que debo hacer, porque es lo que mantiene un Estado de Derecho y al final me va a permitir crecer. No hay desarrollo económico si no hay un control de la corrupción. Ahora bien, tenemos por otro lado, entonces lo primero es que tengo que estar convencida de hacerlo, pero los programas de compliance no nacen de la convicción nada más, también nacen de la conveniencia. Cada vez más la legislación va apuntando a dos sentidos. Una ya la tenemos en México, que es la responsabilidad penal de las empresas. ¿Cómo puedo hablar de responsabilidad penal? Bueno, nuestro artículo 421 del Código Nacional de Procesos Penales establece que las empresas pueden haber generado un ambiente, siempre se habla de la manzana podrida que pudre a todas las demás. Bueno, aquí el barril es lo que está podrido y entonces pudre a las manzanas. Esta metáfora a mí me parece muy elocuente porque lo que tenemos que generar es que en las empresas haya un ambiente donde se controle, donde haya una convicción de una cultura de integridad. Y para eso, lo primero que tenemos que generar en los ordenamientos jurídicos es que las empresas sean responsables penalmente. Si la empresa demuestra que tiene un control adecuado, entonces su responsabilidad baja y hasta puede nulificarse. Y esto no lo inventamos nosotros, hicimos una buena aportación para efectos hispanoparlantes en Latinoamérica y en Latinoamérica en general, pero esta es la razón de ser de los programas de compliance. La FCPA, que por cierto les recomiendo que hagan una revisión de la nueva guía, se estrenó en junio de 2020, ahora que tenemos confinamiento podemos tener un tiempo, no les digo que tenemos más tiempo porque ahora hablamos con más personas en todo el mundo, pero es una lectura obligada para todos los que nos dedicamos a compliance. Y hace un cambio importante a la guía de cómo hacer programas de cumplimiento y destaca 4 puntos que son hospitalidad, responsabilidad social. No se te vaya a ir que por buscar donaciones y responsabilidad social estés buscando influir. Los terceros, ¿no? No puedes hacerte de la vista gorda, no puedes cerrar los ojos y decir, no, pues yo me porté bien, pero fíjate que mi agente, mi intermediario, él sí no se porta muy bien, ¿verdad? Pero yo sí me porto bien. Bueno, ahí lo que está diciendo es, no puedes voltear la cara. Vamos a hacer hincapié en que los programas de cumplimiento incluyan toda la cadena de valor. ¿Y qué logro teniendo un programa de cumplimiento? Lo que logro es bajar la responsabilidad, incluso anular la responsabilidad de la empresa en una mala actuación. Para esto, por supuesto, lo que tengo que hacer es preparar a mi gente. Entonces, tenemos que insistir. Si yo tuviera que destacar 3 puntos, destacaría la nueva guía de la FCPA que está diciendo, ten cuidado con los terceros, ten cuidado con las fusiones y las adquisiciones porque hay responsabilidad derivada, ten cuidado con la responsabilidad social, está bien que hagas donativos, pero busca que los donativos sean donativos, sean responsabilidad social, no sean modos de influenciar. Y la otra es APANDU, la nueva ley que sacó Francia, no es tan nueva, es de 2017, pero digamos que es la más moderna en cuanto a programas de anticorrupción, porque lo que dice es, sí es obligatorio para las empresas. La primera ley que dice es obligatorio, no tener una ley, un programa de cumplimiento, sí genera sanciones en cierto extracto de empresas. Entonces, ¿para qué sirve el programa de cumplimiento? El programa de cumplimiento tiene 2 vías. Uno es para evitar que haya actos de corrupción al exterior y la otra y más importante es los estudios más recientes de la OCDE están llegando a la conclusión de que 40% de los ingresos de una pyme se pueden ver afectados si no tiene programas de cumplimiento porque hay robos y fraudes y abusos de confianza al interior de la empresa. Entonces, esto afecta a todas las empresas, pero particularmente a las pymes.
El otro gran avance de los ordenamientos jurídicos es el otro tema que tocabas, Marco. Y en este punto me parece que a Mexicom está dando en la clave de lo que tenemos que estar discutiendo, y es para dónde va la ley. Y es la corrupción entre particulares. Efectivamente, sí hay corrupción entre particulares. Y en este tenor, los programas de cumplimiento lo que buscan es cuidar tanto hacia el sector público como hacia el sector privado. Y es por eso que las empresas deben contar con programas de cumplimiento, digamos que es para beneficio propio y para beneficio de la sociedad. Y nada más dejo anotado un tercer aspecto, que son las acciones colectivas, de las que me gustaría platicar en algún momento, porque el tener un programa de cumplimiento sirve, pero puede no ser suficiente. Es un buen avance, es un buen inicio, pero no podemos quedarnos ahí. Sobre todo las industrias que están sobrereguladas, tenemos que ir caminando a lo que ya mencionaba Rosy, y ha mencionado también mis colegas Ligia y Laura, en el sentido de la autorregulación. La autorregulación es este tema de convicción. Yo voy subiendo la vara, pero después necesito que el piso sea parejo para poder competir. Y en este piso parejo para competir, lo que necesito es exigir a cualquier lugar en donde voy a invertir, a cualquier país en el que voy a invertir, que este piso parejo se logre. Y para eso las acciones colectivas son sumamente importantes. Ya platicaremos más adelante. Ahí nada más la dejo anotada. Gracias, Tere. Y tocas un tema muy importante, porque además los mismos reguladores aceptan que las empresas tienen que jugar con el riesgo. Tienen que, vamos, no hay mercado que no tenga riesgo. El problema es cómo mueven la vara. Y el otro tema que tocas es bien importante, escoges a un ejecutivo para mover ese riesgo. Rosy, ¿qué tiene que hacer ese ejecutivo? ¿En dónde empieza la ética, la integridad, el compliance en la parte personal de estos ejecutivos? En tu experiencia, cuéntanos. Y la responsabilidad social que bien habla Tere también es muy importante. Así es, Tere lo mencionó, y justamente es muy importante porque efectivamente, uno, el tema de la responsabilidad social se puede desvirtuar de manera fácil si el objetivo al final termina siendo la compra de voluntades por una ayuda, donativo o programa. Recordemos que la responsabilidad social debe ser vista como algo integral. O sea, la responsabilidad social no es altruismo. Y al no ser altruismo, entendemos perfectamente que juega dentro de una característica pues completa, es como un 360. O sea, sí hago un programa que tengo que elegir además, o sea, con base en lo que es mi ADN como empresa. Yo tengo que elegir algo que de verdad, al implementar, yo vea de vuelta un beneficio, un retorno también. ¿Por qué? Pero en el sentido de, por ejemplo, yo veo que mi población, o sea, mi población cercana tiene una característica importante de pobreza, y veo que no hay suficientes elementos para los niños que estén siendo educados en las escuelas. Mucha gente trabaja localmente, y pues entonces yo ¿qué hago? Pues entonces escojo hacer un programa de responsabilidad social donde apoyemos que existan escuelas y que esas escuelas tengan incluso horarios extendidos, o facilitemos la posibilidad de que se cuiden a los menores. Entonces, obviamente de ahí va a haber un retorno porque mis trabajadores van a estar más productivos, van a estar más, obviamente leales a la empresa, pero esto trae es un círculo al final de bienestar. No puede ser solo porque esa población después, pues, quiera o me permita hacer algún tipo de cuestiones que podrían llegar a ser hasta dudosas, ¿no? Por no cumplir la ley, o que pues entonces no digan que estoy tirando residuos en el río, cosas así. Eso tiene que estar muy, muy claro. O sea, el hacer responsabilidad social va aparejado sí a un beneficio para todos, pero no es una compra de votos, ¿no? Ahora, en el caso de un ejecutivo que tú tienes en tu empresa o cualquiera, pues yo te digo que sí, nada tiene riesgo cero. Efectivamente, como dice Tere, o sea, a nosotros nos gustan personas que les gusta, o sea, arriesgarlo todo por llegar, pero por llegar de cierta manera. O sea, queremos que todos metan goles, pero cómo los meten es importante. Y el cómo los meten, la primera, o sea, sin duda la primera parte que te da un marco para saber cómo o por dónde es la ley. Pero más allá de eso, va
ya la parte de la autorregulación que estábamos mencionando, donde yo como empresa voy a determinar cuál es mi ADN, cuál es mi filosofía de actuación, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de compliance, ayuda, sí te ayuda. Ayuda siempre que va de la mano del tema de la ética. ¿Por qué? Porque cuando va de mano de la ética, evoluciona a dejar de ser como una ley externa, o sea, un ordenamiento que alguien me impone, a volverse algo que se centra en programas más enfocados a cultura y comportamiento. Deja de ser solo un checklist que tengo que voltear a ver si ya cumplí, aunque no tenga muy claro para qué, porque al final hay otras exigencias, ¿no? Y sin duda, lo que tenemos, cada vez volteamos más a dejar a un lado el compliance 100% normativo, legalista, para buscar un compliance y ética que nos ayude a resolver esta pregunta. ¿Cómo podemos lograr que nuestros empleados tomen buenas decisiones en situaciones difíciles, ¿no? Y también cambiar la manera de percibir todo este sistema que hoy muchas empresas, precisamente tomando esta idea, lo han modificado, ya no nada más se llama compliance, sino es ética y compliance, o incluso hablan de integridad en general, porque es todo un sistema. Y cuando este empleado que estábamos mencionando en el caso hipotético conoce todo el sistema, pero viene desde arriba, se ve con el ejemplo, se permea, hay evidentemente un compliance officer, hay políticas y procedimientos alineados a tu código, con tu código de ética, hay entrenamientos, hay una línea de denuncia, hay una aplicación y ejecución de normas y políticas, ¿no? Hay consecuencias de la infracción de estas, hay un monitoreo interno, tienes respuesta oportuna a incumplimientos detectados, mapeas riesgos de manera periódica. Este mapeo de riesgos es un gran reto, pero es algo muy importante hoy en día, porque te permite centrar el esfuerzo en aquellos puntos donde más lo estás requiriendo. Y la verdad es que hay que ir cambiando esta percepción que hay. El código de ética no es una limitación, es un reflejo de nuestra actuación en esta organización. Tenemos que dejar de ver como algo externo que se nos impone para decir, todos aquí estamos convencidos de que esta es la manera de jugar y de meter esos goles. Y sí, también hay que tomar un poco la decisión de, bueno, tal vez el de enfrente va a meter goles de una manera que a mí yo no creo que sea la forma de hacerlo y voy a tener que ir trabajando y entendiendo que eso es lo que a lo que le estoy apostando. Y además, sí es una apuesta que, bueno, también evidentemente nosotros pedimos piso parejo, creemos que la ley pues cuida muchos de estos temas, pero también hoy el consumidor, hoy el cliente te busca porque te diferencias. Esa es la parte más importante. Cada vez más le importa a tu cliente, al consumidor, a la sociedad, qué hay detrás de bambalinas. O sea, no nada más qué tan padre está el producto final o qué tan bueno es el servicio, si hay atrás una cadena pues de abusos, de malas prácticas y que están fomentando pobreza. Simple y sencillamente hay que ver los objetivos de desarrollo sustentable 2030. Cualquier cosa que vaya en contravención al alcance de alguno de ellos va por mal camino y la verdad el consumidor es el primero que hoy día está atento para saber qué estás haciendo. Entonces, en este sentido, creo que eso, desde la autorregulación, desde uno como empresa, debe permear y coincido y cerraría con esto de la participación de este segmento, con decir que sí, es muy importante que las cúpulas, las cámaras y también las empresas más grandes, transnacionales, apoyemos, ¿no? Esta transición para las pymes y MIPYMES, que son obviamente, como lo han dicho, pues son realmente quien mueve el país. Es un número enorme de empresas de estas características a las cuales hay que ir dando seguimiento, apoyo e irlos llevando hacia este camino de convicción de métodos de ética, integridad y compliance. Gracias, Rosy. Oigan, amigos, esto está muy interesante y nos está comiendo el tiempo. Con el permiso de todos, vamos a no terminar exactamente a las 6. No se desconecten. Y Ligia, déjame, hablábamos de la corrupción en la iniciativa privada, cómo tienes que controlar
a todos tus sectores y sobre todo a los terceros. Cuéntanos qué pasa, cuéntanos un ejemplo de cómo hacer que los terceros funcionen adecuadamente en estos esquemas. Muchas gracias, Marco. Y estaríamos hablando del tema de cadenas de valor. Digo, perdón, la tormenta está bastante fuerte en casa de todos ustedes. Las cadenas de valor hacen que uno transfiera no la responsabilidad, sino la conciencia y eventualmente se haga corresponsable, pero se multiplica la responsabilidad, no se manda a otra persona. ¿En qué consiste esto? Que las cláusulas anticorrupción que deben de estar ya en básicamente todos los contratos deben de abarcar ciertos temas que hagan que los terceros al trabajar con nosotros se sientan tan responsables que en caso de violar estas cláusulas y principios se sientan tan amenazados como nosotros respecto a la autoridad y la ley que no lo cometan. Pero aquí el tema de las pymes vuelve a ser uno clave. ¿Quién tiene la capacidad para comprar y hacer que a la vez otras empresas entren a este círculo bueno de tanto la ética como del cumplimiento? Son las empresas grandes y el gobierno. Entonces, en la medida en la que no solamente le pongamos la letra en el contrato, que ahorita voy a platicar un poquito de esta cláusula, sino que además demos los instrumentos para hacerlo, va a funcionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo a nivel cámaras? Se está buscando que las grandes empresas manden este mensaje, primero por la forma dura, que sería la cláusula, pero segundo también por la capacitación. Entonces, en la capacitación y el adoptar a una empresa para decirle, oye, yo sé que te estoy exigiendo que debes de comportarte de esta y de esta manera, pero lo vas a hacer porque hay un programa de integridad. ¿Cuáles hay? Bueno, aquí abro un paréntesis. Hay varios de diferentes cámaras y eventualmente tendríamos que hacer quizás la publicidad cada una de los que tenemos. Todos son coincidentes, a lo mejor va por especialidad, etcétera. En el caso personal, yo tengo que decir que el que conozco y en el que participé es el del Consejo Coordinador Empresarial, que tiene desde sus principios éticos y de integridad hasta la forma de adaptar esto. Y un tema importante de los terceros que contiene y que se me hizo diferente es el que menciona de manera específica, y aquí es mi gremio, a los abogados y a aquellos terceros que dan servicios de asesoría. ¿Por qué los abogados? Porque los abogados somos los responsables de conocer la ley, y si los abogados no nos ayudan a, primero que nadie, decirnos que son éticos y que están bajo una conducta ética, bueno, entonces ¿a quién lo vamos a confiar? ¿Qué temas debe de tener una cláusula anticorrupción? Bueno, primero, debe de hacer una referencia a la ley a la cual se está sujeto. Ustedes van a encontrar en las cláusulas anticorrupción temas como del FCPA, como bien comentó Tere. Hay quienes las aceptan, hay quienes no. En general coinciden con las políticas en México. Lo único que les comento es, no hay forma de decir que como uno está cumpliendo con FCPA, ya no se va a cumplir con la ley mexicana. Laura comentó, está el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades, debe de ser nuestro fundamento y hay que leerlos para integrarlos en nuestra cláusula. A mí no me gusta la extraterritorialidad, sin embargo, si ustedes ven el nuevo TEMEC, van a comprender por qué no nos queda de otra más que entender muy bien la ley canadiense y la ley estadounidense en materia anticorrupción. Segundo, tenemos que ver las convenciones en materia anticorrupción, sobre todo la Organización de las Naciones Unidas. Eso es sí o sí más las leyes nacionales. Por lo tanto, tenemos que tener una referencia en nuestras cláusulas anticorrupción de cuál va a ser el nivel con el que vamos a medir los riesgos. Segundo, para poner una cláusula tenemos que medir el riesgo de cada contrato. No hay un machote para todos, sino que es un traje a la medida y conforme al mismo hacer una cláusula muy grande o una cláusula pequeña. Pero el riesgo sí está ahí. Y todo riesgo es medible en pesos y centavos. Tenemos que tener el arte para traducirlo a pesos y centavos. Tenemos que tener en la cláusula sanciones tan fuertes como el de rescisión automática. En caso de que te encuentre, porque como es cero tolerancia, señor proveedor mío, si te encuentro algún tema de corrupción,
Esto es cancelación automática sin pretexto ni duda y con tales penalizaciones. Debe de tener el código de ética, es decir, debemos de forzar a que nuestra contraparte tenga un código de ética. Generalmente, y como bien lo presentaron, casi todas lo tienen, hay que comparar que sea compatible. No debe decir exactamente lo mismo, pero que sea compatible con nuestra empresa. Debe de tener un tema de auditoría, el que uno pueda verificar cada cierto tiempo sin que sea engorroso a que nuestro proveedor está cumpliendo con estas normas anticorrupción. Debe de decir que no se vale la corrupción interna. Esta, para ponerla en pocas palabras, es no se vale que tu proveedor vengas y le ofrezcas nada, cero, ni un cacahuate, ni una pluma, ni comida a mis compradores dentro de la empresa. Debe de tener un tema de confidencialidad porque si no, no van a tener la transparencia para decirnos su información y poder compartir cómo se trabaja. Y en materia de ventas a gobierno, por supuesto que debe decir que en toda la relación que ese proveedor tenga con gobierno debe de comportarse de manera íntegra y transparente, porque como ustedes saben, se utilizó muchísimo a los terceros para que el chiquito tercero de una sola persona física proveedor fuera el que hiciera el trabajo sucio a nombre de quien lo estaba contratando y se hacía uno de la vista gorda y ya no pasaba nada. Eso es inadmisible, por lo tanto le debemos de poner ese estándar también a nuestros proveedores. Deben de ser flexibles porque dependiendo del área en la que se está trabajando, pueden no tener que tener una referencia a la FCPA, sino que tienen que tener nada más una referencia al Código Penal del Estado de Jalisco, por decir algo. Deben de tener, antes de firmarse un contrato, sobre todo aquellos que tienen alto riesgo por convivencia, por ejemplo, con el sector público, por ejemplo, con una constructora, deben de tener un due diligence o una debida diligencia antes de celebrarse el contrato. Y ustedes van a saber a lo que me refiero cuando es detectar aquellas personas de interés o peligrosas o la famosa lista negra, aquellas personas que hayan tenido algo que ver con temas de corrupción o que tengan un conflicto de interés, que al conflicto de interés, así como les digo que no todo es corrupción, porque hay cosas de política que se les quiere llamar, o sea, de política pública que se les quiere llamar corrupción y que no lo son, o las que son fiscales, así de la misma manera digo que hay temas de conflictos de interés que sí son corrupción. Y el conflicto de interés yo le llamo la parte más fina, la de tacto, la de moral, la de ética, el conflicto de interés que muchos dicen no tengo ningún problema, no, perdón. Si crees que hay una pequeña sensación de conflicto de interés, es la mini corrupción o la corrupción invisible. Y el tema de transparencia es muy importante y los temas financieros también. Es decir, ustedes van a ver que los bancos, y ya no va a haber banco que se escape de esto, les van a pedir toda la información para confirmar que a la vez una empresa grande está comportándose como debe de ser. Esa es la cadena que nos debe atrapar a todos hasta la última persona que contratemos. Y entonces nada más les voy a dejar una pregunta que creo que es el reto más grande que tenemos. ¿Cómo controlamos cuando llegamos al final de la cadena al comercio informal, que es más del 65% de la economía del país y creciendo por la pandemia? Muchas gracias. Gracias, Ligia. Y déjame poner del otro lado, tú pones al comercio informal como un punto final, yo te pondría, y como lo dice uno de nuestros participantes, ¿quién revisa el compliance del gobierno? Y ahí tienes toda una larga cadena que tenemos que atacar. Entramos en la ronda final. Yo les pediría que nos revisaran algún tema que se les haya quedado pendientes, que nos hicieran un cierre. Si hay alguna pregunta que pudieran contestar, estaría perfecto. Y recomendaciones, ya para terminar. Laura, por favor. Híjole, el tiempo nos falta, Marco, y sí, la verdad es que las preguntas están buenísimas, pero yo hice un compromiso, entonces me quedo con la parte de autorregulación y transparencia corporativa, me voy de volada nada más para agregar, porque la verdad es que Ligia también ya ahorita dio varios puntos, lo hizo también Tede y Rosy, entonces, ¿qué les podría decir? Bueno, a ver, es indispensable que sí las empresas busquen hacer su evaluación de riesgos de corrupción y es quizá una parte toral básica, junto con el código de ética, por supuesto, ¿no? Pero sí es básico el identificar los riesgos, es decir,
cuáles son los puntos de contacto que tienen sus empresas o que tienen como empresarios con el gobierno, con competidores, importante también meterlos, con proveedores y con empleados. Entonces, sí es importante que tengan todas las aristas bien identificadas, porque en cada uno de estos espacios de contacto hay una posibilidad de corrupción. En el momento de elegir un candidato en el área de recursos humanos para tu propia empresa, puede haber un conflicto de interés. En el momento de tratar con un competidor, puedes estar tratando asuntos que no debes de tratar según la propia COFESE. En el tema de empleados, ya lo mencionamos. En el tema de contacto con gobierno, bueno, ahí sí ya la lista es interminable, mencioné algunas al inicio, ¿no? En cuanto al código de ética, yo diría, obviamente aquí la experta es Rosy, pero yo diría que no lo dejemos como una carta de buenos deseos. La verdad es que suele quedarse como una linda carta a Santa Claus y ahí se queda archivada y ya la publicaron y listo. Y no es suficiente. Es importante tener sistemas de seguimiento, monitoreo, investigación y sanción, que es en particular estas dos, en donde se suele pues trabar el asunto, ¿no? Al interior de las empresas. Y tiene que haber una protección a la persona que está dando información, porque muchas veces lo que está sucediendo en algunas grandes empresas, me ha tocado conocer de algunos casos en los que hemos estado dando cierta asesoría, de personal que se está comportando de la peor manera, de directivos, y no son sancionados. Y esto nos suena mucho para el caso del gobierno. No me voy a poder meter ahí, aunque me encanta la parte de tocarlo con gobierno, pero bueno, vemos a titulares que se salen con la suya y al que castigan es al operador, al técnico, ¿no? Entonces, es bien importante, al menos que tengamos esa compromiso y honestidad como empresas al interior en proteger a las personas que están haciendo una denuncia. Eso diría yo a manera de autorregulación, porque las demás han comentado cosas bien interesantes. En cuanto a transparencia corporativa, les diría nada más lo siguiente. A ver, incluso algunos de ustedes probablemente estuvieron en un webinar que hubo sobre transparencia corporativa precisamente, en el que yo aporté esta parte de la transparencia corporativa. Y bueno, hay una comunicación que se tiene que hacer al interior de la empresa. Ese es importante, por supuesto, para permear con los empleados, para permear con la cadena de proveedores, etcétera. Pero en lo que me quiero enfocar es en la comunicación externa. Hay distintos niveles en los que podemos lograr esta comunicación externa: básico, medio, avanzado. En el básico es indispensable comunicar la identidad y las actividades de la empresa. Si ustedes son una MIPYME, en particular una pequeña empresa, una micro o pequeña empresa, lo básico es que comuniquen cuáles son sus actividades, qué es lo que hacen, qué servicio o bien ofrecen y cuál es su identidad, es decir, cuál es su historia. En un nivel intermedio podemos estar hablando a lo mejor ya de políticas, de estructuras y procesos, de cuáles son los resultados de esas actividades que ustedes hacen. Hablar también de quiénes son sus clientes, se puede revelar este tipo de información, transparentarla. Y por supuesto, las acciones de responsabilidad social corporativa, no como propaganda, ya lo mencionaron, ya lo mencionó Rosy, sino como acciones de responsabilidad en materia social, medioambiental, ¿no? Y ya a un nivel avanzado, grandes empresas que ojalá y cada vez más MIPYMES se sumaran, ¿no? Se montaran a este tren, pero a un nivel avanzado ya podríamos hablar también de una política de responsabilidad social corporativa como tal, una política, no solo acciones. Información económica financiera, y hay un gran debate sobre si debe de publicarse y qué tanto, pero bueno, estamos hablando de sus financiamientos, de los cambios accionarios, de inversiones, pagos y transacciones con gobierno. Y quisiera nada más cerrar diciendo que es importante también mencionar los pasos que como empresas están dando para la lucha contra la corrupción y el soborno. Esto es bien relevante y hacerlo público para que le quede absolutamente claro a aquel que intente eso, disuadirlos. Entonces, ya ese es un gran paso, el poder generar esa disuasión. Pues para cerrar, nada más decir que, bueno, yo creo que sí es bien importante que a las empresas, si es que aquí hay alguien de sector gobierno que nos acompañe el día de hoy, es bien importante que a las empresas y organizaciones empresariales nos vean como un aliado estratégico para impulsar la integridad, por supuesto, y el compliance. Es importante que nuestras empresas desarrollemos los códigos y políticas a nuestro interior para abordar, en particular abordando temas como los que ya expusimos, en mi caso la transparencia proactiva y la autorregulación. Y bueno, vía las cúpulas empresariales y las cámaras, seguir impulsando la participación del sector privado en los espacios de gobierno abierto, anticorrupción
que ya están previstos en la norma, y entonces ahí sí es un llamado enérgico a asociaciones como la Mexicom a seguir estando presentes, a no quitar el dedo del renglón y a participar en el momento en el que sea necesario. Muchas gracias a Mexicom por esta invitación, y un honor de verdad compartir con las colegas que bueno, este tema es enorme y han sabido aterrizarlo de una manera brillante. Entonces, todo mi respeto y admiración, y un saludo a todo el auditorio. Gracias, Laura, muy amable. Tere, por favor. Muchas gracias. Yo te voy a pedir, porque para mi cierre, si me permites habilitar la compartir pantalla, si me puedes, Laura, ¿le puedes pasar Tú tienes el control ahorita, Laura, ¿se lo puedes pasar a Tere? Nada más insistir Hazla host, porfa. en 2 puntos. Sí. ¿Listo? Listo. Nada más insistir en 2 puntos. No sé si ahí ven una... Sí, se ve perfecto. Ok. Las cámaras, las asociaciones, lo que hacemos es establecer principios, lineamientos, pero yo los invito a que cada uno haga su código de ética y su código de conducta, y por supuesto aquí me estoy refiriendo más a las pymes y en las empresas grandes que participen en esta generación. El código de ética establece valores y menos es más. Si yo tengo 5 valores, que son los que marcan mi ADN, es mucho más fácil tomar decisiones en cualquier momento si tengo claro cuáles son mis valores, cuál es mi esencia. El código de conducta establece eso, conductas y sanciones. Entonces, copiarme el código de conducta de otra empresa, pues es ponerme un saco que a lo mejor me va a quedar grande o chico, me va a quedar incómodo. No hay manera de que las empresas tengan una identidad con su código de ética y con su código de conducta si no lo crearon. Entonces, hay inspiraciones a través de las asociaciones, de las cámaras, de internet, pero tómense el tiempo, hagan lo suyo, generen su propio código de ética y de conducta. La integridad no es responsabilidad del compliance officer, es responsabilidad de todos. Y hay que romper un mito. Las empresas pequeñas, no es hacer un código de conducta, hacer un código de ética y finalmente hacer un programa de cumplimiento no es caro y complicado. Hay muchas herramientas en Internet, las asociaciones y las confederaciones estamos en la mejor disposición de apoyarlos. A Mexicom es una gran posibilidad de hacerlo y todas mis colegas que efectivamente, como bien dice Laura, somos apasionadas del tema, estamos encantadas de poder participar y ayudar, porque además no es difícil, es un poco de sentido común o un mucho de sentido común. Todos sabemos qué es lo correcto y qué es lo que hay que hacer, y sentarnos a establecer cada uno cuáles son los riesgos de nuestra empresa para mitigar estos riesgos y hacer esta comunicación de manera transversal y vertical a la empresa. Me parece que es vital. Si tuviera que escoger 2 puntos, escogería la línea de denuncia. Si yo genero un ambiente en el que mi personal se atreva a denunciar, es muy probable que mi programa de cumplimiento funcione. Y el otro son los reportes y las auditorías. Por supuesto, lo que no se controla en arca abierta, el justo peca. Hay que controlar, hay que establecer auditorías, hay que revisar constantemente. 3 puntos quiero destacar. 1, transparencia. Ya se quedó en el tintero porque lo veo aquí en el chat de las preguntas. La transparencia. La transparencia, yo estoy a favor de la transparencia y me parece que siempre ayuda a la integridad, pero hay que tener cuidado también con la confidencialidad. Tenemos que encontrar un justo balance entre la transparencia y la confidencialidad. Y por otro lado, transparencia con impunidad, se los prometí ayer que sí me atreví a decirlo porque me estuvieron apostando, transparencia con impunidad se convierte en cinismo. Entonces, no queremos que haya cinismo, sí queremos que haya transparencia, pero no queremos que la corrupción se utilice como un estandarte de ajustes políticos. Lo que queremos es que haya transparencia y que se sancione, como bien decía Laura, no al que está operándolo, porque a lo mejor está siguiendo instrucciones, sino a quien está ideándolo.
¿no? Entonces tenemos que tener muy claro que la transparencia es muy buena, pero hay que cuidar la confidencialidad. Y me da gusto que el Dios Tlaloc nos haya dejado llegar hasta este punto. Lo único que vale la pena destacar de todo esto es que de verdad ha sido un privilegio para mí participar con ustedes. Colegas, saben que las admiro, saben que estamos luchando hombro a hombro, me consta, a favor de la integridad. Sergio, Marco y sobre todo el auditorio que nos han sido muy pacientes y estamos por encima de la hora, les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Muchas gracias a ti, Tere. Rosy. Perfecto, gracias, Marco. Pues mira, yo para cerrar quisiera quedarme con esta parte de los retos, ¿no? Los retos que se ven en todo este tema son muchos, pero me voy a centrar solo algunos. En el caso, principalmente, yo hablaría del tema desde la parte humana de la congruencia. Es fundamental tener este valor, la congruencia, y lo vemos en cualquiera de los ámbitos, tanto en el público, con el gobierno, como en el privado. Es fundamental hacer, decir y actuar lo mismo. Entonces, ahí hay mucho por hacer. El tema de educación es fundamental en nuestro país, por donde sea que lo veas. El tema de educación es algo al que hay que apostarle de todas, porque solo así podemos ir cambiando y abriendo la perspectiva y los ojos a muchas otras cosas, actividades, a cómo sí se pueden hacer cosas diferentes, a no quedarnos con la misma historia de siempre, ¿no? Ahí veía un comentario que me llama mucho la atención, que yo particularmente soy pues afín al comentario de, pues no debería llevarse esta parte de lucha anticorrupción por un organismo independiente, autónomo, que no dependa del Ejecutivo. Yo creo que sí. Creo que justo esto entra en la reflexión de la congruencia, porque si no puede ser que yo me remendaba y yo me remendé, no puedo ser participar, tengo conflicto de interés. Y así también pasa mucho en las empresas, y lo hemos dicho. Hay una sensación de desprotección, hay una sensación de que si yo acuso tengo más miedo a represalias, a hostigamiento, a que me corran, a que al final a esta persona, si es mi jefe, no le va a pasar nada, pero a mí sí. Y ahí de nuevo viene la congruencia. Cuando tomas tú la decisión de entrar a este camino, es en serio. O sea, de verdad tiene que ser así y todos tenemos que irlo pensando. Y hay que irlo dando poco a poco, paso a paso, sin duda alguna. Y otro gran punto de estos retos para mí es la comunicación. La forma en que capacitamos, la forma en que transmitimos los mensajes. Si todos transmitimos de no, y cuidado con esto, porque tampoco hay que decir, o sea, tampoco hay que asustarlos de, cuidado con esto, porque si no hay una sanción muy grave. No, no, no. Es, mira, esta es la manera adecuada. Claro, si te desvías, claro que vas a tener una repercusión o una sanción. Pero hay que tener leyes perfectas. Soy abogada de fondo y evidentemente creo que si no hay en estos casos sanción, no hay mejora, pero también soy profundamente creyente del tema de la responsabilidad personal. Entonces, creo que también en esta comunicación, en estas capacitaciones que se dan al personal, pues hay que contribuir en este clima de transparencia y honestidad. No hacer capacitaciones aburridas, donde nomás nos recitan el código y nos dicen que sí, que no, y apréndetelo de memoria y cuidadito, ¿no? Oye, denuncia, pero tengo dudas. Aquí hay que transparentar y hablar abiertamente de la existencia de esas áreas grises que se están determinando en el mapeo de riesgos. Y hablar y poner casos de situaciones difíciles. Esto nos da la posibilidad de incentivar esta cultura de apertura en nuestros colaboradores para exponer preocupaciones y potenciales situaciones de conflicto. Y sin duda las capacitaciones podrán ser mucho más atractivas, ¿no? Yo quisiera irme con esto, invitarlos a tratar de pensar y hacer el modelo diferente en bien, ¿no?, del sistema. Y bueno, y también agradecerles el espacio y la participación y haber compartido con estas mujeres maravillosas que quiero muchísimo, que son un gran ejemplo para mí el día de hoy. Gracias a todos. Y gracias a todos los que están asistiendo. Gracias, Rosy. Ligia, por favor. Perdón, voy a parecer metralleta, pero sí quería tocar algunas de las preguntas que están buenísimas. Primero, autonomía del ente que vigila al gobierno. Creo que sí se ha hablado mucho de la falta de independencia de quienes están
como fiscales. La verdad es que el sistema, lo que por lo menos dice la letra, es que no solamente tenemos un fiscal anticorrupción y que se va replicando, por cierto, en los estados, y no saben qué buena respuesta hemos tenido de los fiscales anticorrupción en los estados. Problema número 1, recursos. Faltan recursos para que puedan hacer esa vigilancia. Y no solamente al gobierno, sino que, como bien dijo Tere, para bailar tango se necesitan dos, tiene también que vigilar a los particulares de manera integral. Faltan recursos, pero la ley o la letra de la ley sí está. Y otro tema que no hemos agradecido son los consejos ciudadanos anticorrupción. Hay muchos ciudadanos que son nuestros colegas, sus vecinos, que dan su tiempo, algunos cobrando, otros no, que están viendo por dar las políticas anticorrupción que hay en cada uno de los estados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Les tenemos que echar porras y tenemos que soportar que tengan los recursos para poder trabajar y dar consejo bueno a quienes hacen las políticas públicas, pero también a quienes dan consejo a los particulares. Entonces, sí voy de acuerdo en que debe de tener mayor autonomía definitivamente el que directamente investiga y castiga, quizás las autoridades tipo función pública deben de estar enfocadas a toda la parte preventiva, que están tratando de hacerla, pero la parte de castigo y vigilancia definitivamente tiene que tener independencia y faltan recursos. Y ahí también otra gran pregunta y disyuntiva es, ¿quién es el que tira la primera piedra? ¿Quién se atreve a ir y denunciar? Claro, a todo mundo le da miedo, porque a lo mejor el que estás denunciando es el que te está recibiendo la denuncia. Por supuesto que sí, y aquí tengo una buena noticia, no estamos abandonados. Hay quienes nos están ayudando, tanto los ciudadanos que sí se atreven, como los periodistas, como lo comenté, a quienes hay que proteger, y por eso creo razonable que a los periodistas hay que protegerlos, como las autoridades de transparencia que debemos de hacer que mantengan su autonomía e independencia, porque son quienes tienen la capacidad de exigir que unos y otros digamos la verdad, y la verdad es la que nos hace libres, incluyendo el poder denunciar y poder conocer los números. Ese es otro de los temas que nos ayuda para que, sin tener que dar la cara, una sola empresa y atreverse a que sea la que castiguen a través de los temas de transparencia. Y finalmente, uno que a mí me gusta es el litigio estratégico. Se ha satanizado mucho el litigio estratégico últimamente, y bueno, hay de todo, como en la viña del Señor, pero hay cierto litigio estratégico que está buscando que el Poder Judicial emita resoluciones que establece criterios para que las empresas nos podamos comportar en cierto sentido. Y este litigio estratégico, al buscar estos criterios, hace que no se arriesgue a alguien con nombre y apellido, sino que vaya y lo pregunte a alguien más. Entonces, tenemos que poner atención a las resoluciones que salen de ellos, y jurídicamente hablando, eso tiene que provocar que la palabra interés legítimo la ampliemos y que no se quede nada más en aquel que tiene una razón específica de ser, sino que si termina beneficiando a la sociedad, ese litigio estratégico nos puede servir. Otro tema, responsabilidad de consejos de administración. Por favor, hay que tomarlo muy en cuenta. No solamente son buenos deseos, sino que a los miembros del Consejo de Administración se los pueden llevar a la cárcel en caso de violaciones. E incluso se les puede inhabilitar. TEMEC, preguntaron a alguien que si el TEMEC iba a ayudar. Yo creo que sí, pero a mí hay algo que no me gusta en lo personal, y es que por un tratado modifiquemos todas las leyes internas, y mi pregunta es, ¿qué pasa que la ley inglesa, que se ocupa muchísimo, sobre todo en materia financiera, dice algo diferente? Entonces, tenemos que ver compatibilidades, pero sobre todo hacer cumplir las leyes que hoy existen. ¿Acaso yo modificaría el artículo 25, que es muy importante, que es una muy buena receta, por cierto, de una política anticorrupción, pero la modificaría? Cabildeo, sí, pero no hay que confundirlo con el tráfico de influencias también. Y la autorregulación es importantísima, pero también a nivel de castigo gremial. Creo que los gremios debemos de señalar a aquellas empresas que no han cumplido de una manera general, sin que llegue a perderse la autorregulación. Creo que los organismos empresariales somos importantes para señalarlos. Muchísimas gracias, perdón por parecer ametralladora, pero ya saben, ayer dijimos, nos faltan otras 3 horas para platicar de este tema. Gracias. Mil gracias, Ligia, y ya tendremos otra oportunidad. Sergio, unas palabras finales, por favor. Bueno, pues no me queda más que agradecer, estoy encantado
El público pide la segunda temporada de este webinar, entonces las comprometo en vivo para que no tengan posibilidades de dudar. De verdad, Tere, Laura, Ligia, Rosy, les agradezco enormemente haber estado hoy con nosotros. Tengo la oportunidad de conocer a cada una y les puedo decir que de cada una aprendo muchísimo. Cada que puedan, tengan la oportunidad de platicar con ellas, de verdad, son mujeres brillantes, son mujeres que todo el tiempo se les está aprendiendo, pero sobre todo la forma en cómo abordan las cosas, en cómo están convencidas en la lucha contra la corrupción, en las buenas prácticas corporativas, en defender hacer las cosas bien, de verdad es algo que yo quiero enaltecer y agradecerles, se los digo con orgullo, con mucho respeto, y algo que yo he dicho en otros eventos, de verdad, nosotros necesitamos transmitirle a las empresas que es más difícil llevar un negocio, hacer que el negocio sea rentable, que cumplir. Entonces cumplamos, de verdad hagamos ese esfuerzo, porque así como las personas apuestan su patrimonio para poner una tintorería, una tlapalería y eso, de verdad olvídense de estar pagando extorsiones o de estar pagando atajos, cumplamos desde origen. Y de verdad que cuando hablemos de cumplimiento normativo todo será mucho más fácil. Vemos empresas, y hace rato Tere decía, empresas que empiezan a crecer pues porque están entrando en casos de corrupción, pero al rato los fantasmas nos van a alcanzar. Ahorita tenemos instrumentos internacionales que nos hacen presión y nos obligan, pero también nosotros lo tenemos que hacer. Y aquí tienen a 4 estandartes de la integridad, aquí tienen a 4 expertas que todo el tiempo nos transmiten eso, y eso hay que aprenderles, de verdad. Este es un excelente webinar, rompieron con el número de participantes, se los quiero agradecer. Piden la segunda temporada, entonces bueno, pues tengamos la segunda temporada, pero en lo personal, con orgullo, con respeto y con admiración, les doy las gracias a las 4. Y también, Marco, muchas gracias siempre y a todo el equipo de Amexicom por todo el esfuerzo que hacemos. Gracias, Sergio. Pues muchísimas gracias. Para mí fue un honor, y yo nomás, retomando un poco lo que dice Sergio, un concepto que yo desde hace muchos años le llamo el estar legal. Si no tenemos nuestra licencia, nuestra INE y todos nuestros documentos personales, ¿cómo vamos a pedir y escalar todo el resto a las demás personas y a todas nuestras empresas? Muchísimas gracias, un honor platicar con ustedes. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por seguirnos y tengan ustedes muy buenas noches todos. Un placer, muchas gracias, buenas noches. Igualmente, gracias, colegas, las admiro, y a todos los que a esta hora están aguantándonos. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos. Rosy. Sergio, gracias. Gracias, Laura. Gracias, Rosy. Siempre un placer. Gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Marco. Gracias, Marco. Auditorio. Bye. Gracias. Gracias.